Buen día, el tema del día de hoy es glaucoma facolíticos y también facoanafilácticos. Soy Michelle Aguilar, médico residente del Centro Oftalmológico León. Comencemos. Entonces vamos a comenzar con el glaucoma facolítico. Se pensaba antes que el glaucoma facolítico fue desarrollado por primera vez por el Dr. Fox y sus colegas. Se debía a la obstrucción de la malla trabecular por macrófagos distendidos por el material lenticular engullido y el líquido morganiano que había escapado de un cristalino intacto. Sin embargo, posteriormente algunos investigadores aportaron evidencia del papel de la proteína soluble del cristalino de alto peso molecular en la obstrucción directa de los canales de la salida del humor acuoso. En varias series de investigadores informaron de la ausencia de la elevación de la PIO en niños durante la cirugía de catarata a pesar de la presencia de los macrófagos congestionados en el humor acuoso. Se ha demostrado que las proteínas de alto peso molecular son poco frecuentes en los cristalinos pediátricos, lo que puede explicar la escasa incidencia del glaucoma facolítico en niños. Sin embargo, independientemente de la patogenia exacta, el glaucoma facolítico, la afectación se presenta principalmente en este contexto de una catarata hipermadura senil o morganiana con una fuga del material lenticular por medio de las aberturas microscópicas en una cápsula del cristalino aparentemente intacta. En casos raros, la catarata puede ser inmadura con licuefacción de la corteza posterior. Entonces, con respecto a las características clínicas, tenemos que los pacientes suelen presentar un dolor intenso, ojo rojo y visión borrosa con antecedentes de disminución gradual de la visión durante los meses o años previos. Si bien vamos a ver que la visión sea deficiente debido a la catarata avanzada, una disminución aguda de la visión suele ser consecuencia del edema corneal asociado al glaucoma. ¿Cómo podemos evidenciarlo en esta imagen? También lo que vamos a encontrar es que en la exploración la PIO va a estar muy alta, lo que explica el dolor al inicio. El ángulo del drenaje está abierto sin anomalías visibles, sin embargo puede presentarse también edema microquístico a nivel corneal, así como células dispersas en el endotelio o precipitados endoteliales. A menudo también se observa una reacción inflamatoria en todo el ojo del paciente, una reacción celular en cámara anterior que puede variar desde células leves y eritemas hasta una reacción intensa con un pseudohipopión. El glaucoma facolítico, las células del humor acuoso pueden ser de mayor tamaño que los linfocitos observados en otros procesos uveíticos. Se piensa que estas células de mayor tamaño son macrófagos inflamados con material lenticular engullido. También se pueden observar añadidos de macrófagos a lo largo de la superficie de la cápsula del cristalino. Muy bien, en cambio el diagnóstico netamente es en base a la sintomatología y a la exploración física del paciente. El examen microscópico del líquido aspirado de la cámara anterior puede ser útil en casos sospechosos. Podemos también ayudarnos con estudios bioquímicos, sin embargo, no es lo común para poder así identificar las proteínas de alto peso molecular del cristalino que se han filtrado desde la catarata. También se pueden observar macrófagos congestionados en el mismo. Con respecto al manejo, el glaucoma facolítico es una emergencia. Se hace todo lo posible para reducir tanto la inflamación y la PIO médicamente tanto con esteroides tópicos y supresores acuosos tópicos como beta-bloqueantes, agonista alfa-2 e inhibidores de la anhidrasa carbónica. En ocasiones también se requieren inhibidores de la anhidrasa carbónica sistémicos y agentes osmóticos. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la elevación de la PIO puede persistir o presentar un efecto rebote con el manejo médico. El tratamiento definitivo para pacientes con un presunto glaucoma facolítico pues es la extracción de la catarata. Pasando a otro tema, tenemos el glaucoma facoanafiláctico o antes conocido como faco antigénico. Entonces, como parte de su fisiopatología, esta es una reacción inmunológica posterior a las proteínas del cristalino. Generalmente estas se liberan posterior a una cirugía, un trauma o una ruptura capsular. Entonces se convierte en una uveitis granulomatosa severa que produce un bloqueo inflamatorio del trabéculo y de ahí su emergencia.
¿Cómo se van a presentar estos pacientes? Van a presentarse con un inicio agudo, dolor intenso, fotofobia, visión muy disminuida y un ojo demasiado marcado. Entonces, los hallazgos que vamos a encontrar en estos casos es una uveitis granulomatosa, precipitados queráticos, sinequias posteriores frecuentes, un ángulo que puede cerrarse secundariamente y la pío elevada más que todo en fase activa. Para ir finalizando, el manejo de estos pacientes en cambios con corticoides intensos, que pueden ser tópicos o sistémicos, el manejo de la pío y la extracción del material del cristalino. La cirugía solo cuando la inflamación esté controlada. Aquí es muy importante mencionar que solamente vamos a operar si operamos sin controlar la inflamación, pues vamos a tener un desastre inflamatorio en este paciente. Algunas diferencias para ir terminando la charla con el facolítico y el facoanafiláctico, es que el facolítico tiene una reacción mecánica. Tenemos en este paciente una catarata hipermadura, tiene un inicio subagudo, una inflamación leve, el ángulo puede estar abierto y en estos pacientes no se desarrolla una uveitis granulomatosa. El manejo definitivo es la cirugía de catarata. En cambio, en el facoanafiláctico tiene un tipo de reacción inmunológica. En cambio, aquí el cristalino puede estar roto o puede ser posterior a una cirugía. Tenemos un inicio agudo, una inflamación severa y el ángulo en estos casos sí puede cerrarse. En estos pacientes vamos a tener una uveitis granulomatosa y el manejo aquí es un control inflamatorio, teniendo como base eso, después la cirugía. Para finalizar, tenemos estos dos contextos, estos dos pacientes totalmente diferentes. En el glaucoma facolítico pensamos en un paciente anciano con una catarata hipermadura, con una pío elevado y cámara profunda. Y en cambio, en el paciente, si tenemos un paciente posterior a una cirugía, un trauma, vemos que en este se desarrolla una uveitis granulomatosa intensa y la pío está elevada, pues ahí pensamos en un glaucoma facoanafiláctico.